Tras 22 años de matrimonio, Ana Torroja, la legendaria cantante que cautivó a toda una generación, finalmente rompió su silencio. Sin más sonrisas para ocultar sus sentimientos, sin más evasivas, confesó con franqueza el secreto que había destruido silenciosamente su aparentemente perfecto matrimonio durante tantos años. Una dolorosa y oscura verdad, algo con lo que nunca imaginó que tendría que vivir durante más de 2 décadas. A sus 60 y tantos años, Ana Torroja decidió comenzar por lo que más le dolía admitir. Durante 22 años, su matrimonio había sido una cárcel silenciosa. Lo dijo sin rodeos, sin metáforas, y sin intentar suavizar la verdad. Había vivido atrapada en una relación que desde fuera parecía estable y llena de calma, pero que por dentro le robaba la voz, la energía y la alegría que un día caracterizaron su vida. Y mientras pronunciaba esas palabras, era evidente que no hablaba desde el rencor, sino desde la liberación. Durante mucho tiempo, Ana creyó que lo que estaba viviendo era simplemente parte de la convivencia. Normalizó el desgaste, justificó los silencios, aceptó las distancias y se convenció de que el amor maduro se veía así, sin pasión, sin ternura, sin complicidad. Se repetía que todas las parejas cambian, que los años se enfrían, que la vida exige sacrificios. Pero lo que realmente ocurría era mucho más profundo. Estaba viviendo en una dinámica emocional que la consumía poco a poco, casi sin que ella lo notara. La primera señal llegó años atrás, cuando empezó a sentirse pequeña dentro de su propia casa. Su opinión ya no importaba, sus decisiones eran cuestionadas, y cada intento de expresarse terminaba en discusiones cansadas o en un silencio que la asfixiaba. Ella, que había conquistado escenarios, que había llenado estadios, que había dado voz a generaciones, se encontraba en su vida íntima reducida a una sombra discreta, una mujer que medía cada palabra para evitar conflictos. Con el tiempo, su matrimonio dejó de ser un espacio seguro, para convertirse en un territorio de incertidumbre emocional. Ana recordó noches en las que se iba a la cama sintiendo un nudo en el pecho, sabiendo que algo no estaba bien, pero temiendo enfrentarlo. Había momentos en los que deseaba hablar, abrir su corazón, explicar lo que sentía, pero la respuesta siempre era la misma: indiferencia, impaciencia o una frialdad que la dejaba rota por dentro. Y así, poco a poco, su alma se fue llenando de grietas invisibles. Años después, cuando ya era evidente que la relación se había deteriorado completamente, ella siguió intentando sostenerla. No por amor, sino por costumbre, por miedo al cambio, por la presión de mantener una imagen pública impecable. Había invertido tanto tiempo y energía en construir ese matrimonio que la idea de verlo derrumbarse la aterraba. Así que se quedó aún sabiendo que quedarse significaba renunciarse a sí misma un poco más cada día. El secreto que por fin reveló la verdadera causa de su sufrimiento no fue un solo hecho dramático, sino un patrón que se repitió durante décadas: la manipulación emocional. Un tipo de daño silencioso disimulado, que no deja moretones visibles, pero hiere con la misma intensidad. Era la sensación constante de no ser suficiente, de ser culpable de todo, de vivir bajo un control disfrazado de cuidado. Y esa dinámica tan sutil como devastadora fue erosionando su identidad de manera casi imperceptible. Ana confesó que hubo días en los que sentía que había perdido su esencia. Ya no cantaba en casa, ya no escribía, ya no soñaba. Su vida se había convertido en una sucesión de rutinas vacías, en las que ella simplemente existía sin brillo y sin dirección. La artista quedaba en los escenarios, la mujer quedaba apagada en su hogar. Y ese contraste la desgastaba de una forma que nadie imaginaba. Pero lo que más la marcó fue darse cuenta de que había dejado de reconocerse frente al espejo. Veía un rostro cansado, una mirada triste, un gesto tenso. Se preguntaba cómo había llegado hasta allí, cómo un amor que un día la hizo feliz se había transformado en la fuente de su mayor dolor. No era una víctima pasiva, era una mujer fuerte que, como muchas, se quedó demasiado tiempo en un lugar donde ya no encajaba, tratando de salvar algo que hacía años estaba perdido. El día que decidió decir la verdad, sintió miedo, pero también una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Por fin dejaba de proteger una historia que nunca la protegió a ella. Y mientras contaba todo, entendió que su confesión
No era solo un acto de valentía personal, sino también un regalo para quienes la escuchaban, un recordatorio de que incluso las mujeres más fuertes pueden quebrarse, pero también pueden levantarse. Su voz, por primera vez en décadas, sonaba libre. Durante muchos años, Ana Torroja ocultó lo que realmente ocurría en su hogar. Mientras el público la veía sonreír en entrevistas, conquistar escenarios y mantener una imagen impecable, la realidad detrás de las puertas cerradas era completamente diferente. No era un secreto que ella protegiera por vergüenza, sino un mecanismo de supervivencia aprendido a lo largo del tiempo. Callar para no herir, callar para no provocar, callar para no enfrentar un conflicto que parecía interminable. Ana admitió que el deterioro de su matrimonio no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso lento, casi imperceptible al principio, pero que terminó consumiéndolo todo. Cada pequeña discusión, cada mirada de desdén, cada crítica disfrazada de preocupación, añadía una capa más a esa distancia emocional que crecía entre ella y su esposo. Y lo más doloroso para Ana no era la frialdad, sino la indiferencia. Sentir que ya no importaba, que su presencia era simplemente parte del mobiliario, fue lo que empezó a quebrarla por dentro. Llegó un momento en el que incluso en la misma habitación se sentían como dos desconocidos. Ana recordaba perfectamente las noches en las que él se sumergía en su mundo, ignorándola casi por completo, mientras ella hacía un esfuerzo desesperado por mantener viva una conexión que ya estaba prácticamente muerta. Intentaba hablar, intentaba proponer cambios, intentaba recuperar lo que un día los unió, pero todas sus palabras parecían rebotar en una pared impenetrable. Uno de los momentos que más la marcó fue cuando comprendió que había dejado de ser escuchada. No importaba lo que dijera, ni cómo lo dijera. Sus emociones eran minimizadas, ridiculizadas o descartadas como exageraciones. Ese tipo de invalidación constante la llevó a dudar de sí misma, de su criterio, de su sensibilidad. Era un desgaste psicológico silencioso, difícil de explicar, pero profundamente devastador para quien lo vive día tras día. La presión externa tampoco ayudaba. Como figura pública, Ana sentía que debía mantener intacta la imagen de una mujer estable, fuerte, equilibrada. El simple pensamiento de admitir que su matrimonio se había convertido en una fuente de dolor la paralizaba. Había construido una vida entera alrededor de esa relación, y aceptar su fracaso significaba enfrentar un tsunami emocional que no sabía si podría manejar. Con el paso del tiempo, los desacuerdos se volvieron más frecuentes. Ya no se trataba de quién tenía razón, sino de quién podía herir más al otro, con palabras cuidadosamente elegidas para doler. La convivencia se transformó en una rutina marcada por el desgaste, y el hogar dejó de ser un refugio para convertirse en un campo minado emocional donde cualquier paso podía desencadenar un estallido. Ana confesó que hubo días enteros en los que no se hablaban. Caminaban por la casa sin cruzarse una sola palabra, sin mirarse, sin compartir absolutamente nada. Ese silencio, más que cualquier discusión, fue lo que terminó de destruir lo poco que quedaba entre ellos. Para Ana fue como vivir al lado de un fantasma, alguien que estaba, pero ya no estaba. Sin embargo, lo más doloroso vino después, cuando finalmente tomó la decisión de separarse emocionalmente, aún antes de hacerlo oficialmente. Se dio cuenta de que la única manera de salvarse era dejando de intentar salvar el matrimonio. Y ese momento, aunque liberador, fue también una de las experiencias más desgarradoras de su vida. No porque aún lo amara, sino porque aceptar la verdad significaba reconocer que había perdido demasiados años, luchando por algo que nunca iba a cambiar. Cuando por fin se miró en el espejo y pronunció para sí misma: esto se terminó, sintió una mezcla de miedo-alivio y tristeza profunda. Era el final de una etapa larga, dolorosa y compleja, pero también el inicio de una conversación que se debía desde hacía mucho tiempo hablar honestamente sobre lo que había soportado en silencio durante más de 2 décadas. Y esa conversación, esa confesión que el mundo todavía no conocía, sería la que cambiaría todo. Con el paso de los años, el desgaste emocional comenzó a dejar marcas que no se veían por fuera, pero que Ana sentía en cada rincón de su interior. No era fácil reconocerlo, pero su confianza, su tranquilidad y hasta su identidad
empezaron a fragmentarse lentamente. Cuando una persona vive demasiado tiempo en un ambiente donde sus emociones son minimizadas y su voz se apaga, inevitablemente empieza a cuestionarse incluso aquello que antes tenía tan claro. Ana contó que llegó un punto en el que ya no sabía si lo que sentía era válido o si era como tantas veces le repetían una exageración de su parte. Esa duda constante se convirtió en una carga diaria, que la acompañaba a todas partes, incluso en los momentos en que estaba rodeada de gente. Podía estar en un escenario frente a miles de personas, pero en algún rincón de su mente seguía repitiéndose esa pregunta devastadora. ¿Y si realmente el problema soy yo? La manipulación emocional que vivió fue tan sutil al principio que casi pasó desapercibida. Comentarios pequeños, frases aparentemente inofensivas, insinuaciones disfrazadas de preocupación. Todo eso fue debilitando su estabilidad emocional sin que ella lo notara. Poco a poco dejó de hablar de lo que sentía para evitar discusiones, dejó de compartir sus proyectos para no despertar críticas, dejó de expresar entusiasmo porque temía ser ridiculizada. Sin darse cuenta, había comenzado a adaptarse a un ambiente que la apagaba lentamente. Había días en los que la ansiedad la hacía despertar en mitad de la noche. Su mente se convertía en una tormenta que no sabía cómo detener preguntas. Miedos, preocupaciones, pensamientos repetitivos. Todo giraba sin descanso. Había perdido la paz y no sabía cómo recuperarla. En ocasiones incluso trabajar su refugio más sólido durante toda su vida comenzó a sentirse diferente. Le costaba concentrarse, le costaba disfrutar, le costaba reconocerse a sí misma. Ana también habló de la soledad profunda que se vive cuando no puedes contar lo que te está pasando. Como figura pública, la presión de mantener una imagen impecable solo aumentaba su angustia. No podía decir la verdad, no podía mostrar debilidad, no podía permitir que la gente supiera que su vida personal se estaba desmoronando. Y así el silencio que ya vivía en casa se trasladó también al mundo exterior. Hubo momentos especialmente difíciles en los que Ana sintió que se estaba perdiendo. No en el sentido literal, sino emocional. Como si la persona que alguna vez fue una mujer fuerte, segura, apasionada por su música, y su vida estuviera desapareciendo poco a poco, reemplazada por una versión frágil y desgastada que luchaba día tras día por mantenerse en pie. Mirarse al espejo se convirtió en un ejercicio doloroso. Veía su rostro, pero no se reconocía en sus propios ojos. Uno de los episodios que Ana recordó con mayor claridad fue una mañana en la que sin un detonante específico simplemente no pudo levantarse de la cama. No era cansancio físico, era un agotamiento emocional tan profundo que la dejaba paralizada. Sabía que debía cumplir con compromisos, sabía que la esperaban, sabía que tenía responsabilidades. Pero su cuerpo y su mente no respondían. Fue entonces cuando comprendió que había llegado a un límite que ya no podía ignorar. En medio de esa oscuridad, Ana empezó a cuestionarse si había hecho lo correcto durante tantos años. Había aguantado demasiado. Había sacrificado partes importantes de sí misma por miedo a aceptar que su matrimonio estaba destruido. Esa reflexión dolorosa pero necesaria fue el comienzo de un proceso de reconstrucción interior. Un proceso que exigía valentía, honestidad y sobre todo la disposición de aceptar que había vivido durante mucho tiempo una realidad que la dañaba profundamente. La batalla psicológica no terminó de un día para otro. No fue un cambio repentino, sino un camino largo lleno de avances y retrocesos. Pero por primera vez, Ana comenzó a hablar, a decir en voz alta lo que había callado durante años, a admitir el impacto emocional que esa relación había dejado en ella. Y ese simple acto, confesarse a sí misma, fue el inicio de su liberación. Lo que vendría después marcaría un antes y un después en su vida, pero también en la manera en que el mundo la veía. Porque por primera vez, Ana estaba a punto de revelar públicamente aquello que había guardado en silencio durante más de 2 décadas. Había llegado un momento en el que el silencio ya no era una opción para Ana. Durante años intentó proteger su vida privada, su imagen pública, y hasta la dignidad de la persona con la que compartió más de 2 décadas.
Pero el peso emocional se había vuelto insoportable, y guardar esa verdad solo alimentaba un sufrimiento que ya no quería cargar sola. A sus más de 20 años de matrimonio, Ana entendió que había vivido demasiado tiempo sosteniendo una historia que no era suya. Y fue precisamente esa lucidez nacida del cansancio y de la necesidad de respirar nuevamente la que la impulsó a hacer algo que jamás imaginó: contar la verdad. Su verdad. El primer paso fue íntimo, personal. Se sentó frente a alguien de confianza y por primera vez permitió que las palabras salieran sin filtros. Lo que dijo no fue un ataque ni un intento de venganza, sino una liberación. Habló del desgaste acumulado de la manipulación emocional de las discusiones, que nunca terminaban, de la sensación de caminar constantemente sobre un terreno frágil, temiendo que cualquier palabra encendiera una nueva tormenta. Habló del miedo de aceptar que su matrimonio estaba roto mucho antes de que ella lo admitiera. Al recordar todo eso, su voz tembló. No por debilidad, sino por la fuerza que implica enfrentar el pasado sin excusas. Era como si cada frase fuera un ladrillo más quitado de un muro que la había aprisionado durante años. Cuando finalmente decidió hacer pública su confesión, lo hizo desde un lugar inesperadamente sereno. Ya no tenía miedo del juicio, ni de las interpretaciones, ni de las críticas. Lo único que quería era recuperar su paz. Y en ese momento comprendió que la tranquilidad no llega por ocultar lo que duele, sino por aceptarlo. En una entrevista íntima, Ana habló con una claridad que sorprendió incluso a quienes la conocían de cerca. Dijo que su matrimonio, aunque había tenido momentos hermosos, se había convertido en un espacio donde dejó de sentirse acompañada. Confesó que durante demasiado tiempo intentó salvar algo que ya no existía, y que ese esfuerzo la había agotado emocionalmente hasta casi romperla. Sus palabras resonaron porque no fueron exageradas ni dramáticas, fueron reales, humanas. De esas verdades que muchas personas viven pero pocas se atreven a reconocer. Contó que había noches en las que lloraba en silencio para no despertar a nadie, y mañanas en las que se miraba al espejo preguntándose en qué momento dejó de ser feliz. Lo más impactante de su confesión no fue lo que reveló sobre su pareja, sino lo que reveló sobre ella misma, que había aprendido a normalizar el malestar, a justificar lo injustificable, a callar lo que necesitaba decir. Y al admitirlo públicamente, Ana no solo expuso un matrimonio roto, sino también un proceso profundo de autodescubrimiento. La reacción del público fue inmediata. Muchos se conmovieron al ver la vulnerabilidad de una mujer que siempre había sido símbolo de fortaleza. Otros se sorprendieron al descubrir que detrás de su éxito y su carisma también había heridas profundas. Pero todos coincidieron en algo: su honestidad era un acto de valentía. Ese día marcó un punto de inflexión. Ana dejó de cargar con una historia que ya no la representaba. Dejó de proteger aquello que la había lastimado. Dejó de fingir que todo estaba bien. Y en ese acto de sinceridad, no solo rompió un silencio de 22 años, sino también las cadenas invisibles que habían limitado su libertad. Lo que vendría después no sería fácil. Revelar la verdad siempre trae consecuencias. Pero por primera vez en mucho tiempo, Ana sintió que estaba caminando hacia adelante, no hacia atrás. Y con cada paso recuperaba un poco de esa mujer que creía perdida. La verdadera transformación estaba apenas comenzando. Cuando la verdad por fin salió a la luz, algo dentro de Ana Torroja comenzó a moverse. No fue una explosión repentina ni un cambio dramático, sino una transformación silenciosa, profunda y casi imperceptible. Después de 22 años viviendo en un ciclo de desgaste emocional, la libertad llegó como un suspiro largo y necesario, el primero que respiraba desde hacía demasiado tiempo. Ana describió esta etapa como un despertar. Durante años había vivido en automático intentando sostener un matrimonio roto, cargando culpas que no le pertenecían y callando para mantener una paz que nunca fue real. Pero una vez que habló, que se escuchó y que se reconoció a sí misma, comprendió que su vida no tenía por qué seguir girando alrededor del dolor. Había un mundo afuera, y sobre todo había una mujer dentro de ella que merecía volver a vivir. Lo primero que recuperó fue el silencio, pero esta vez
un silencio distinto. No el silencio que aprisiona, sino el que cura. El que permite escuchar la propia voz, el que ofrece espacio para pensar, para sentir, para reconstruirse. Pasaba horas reflexionando, caminando, escribiendo, permitiéndose llorar cuando lo necesitaba, pero también sonreír cuando sin querer algo le despertaba alegría. No buscaba nada extraordinario. Buscaba sentirse nuevamente humana. La música, su compañera de toda la vida, volvió a convertirse en refugio. No para los escenarios ni para el público, sino para ella misma. Cantaba bajito a solas, probando melodías que le devolvían una emoción que creía perdida. Redescubrir esa conexión fue un recordatorio de quién había sido siempre y de quién todavía podía ser. También aprendió a poner límites, una habilidad que antes confundía con egoísmo. Por primera vez dijo, no sin miedo, sin explicar demasiado, sin sentir la necesidad de justificarse. Cada límite que trazaba era una forma de protegerse, de honrar su valor, de no permitir que se repitiera la historia que la había lastimado durante tanto tiempo. Su círculo cercano fue fundamental. Amigos de años, colaboradores, personas que la habían visto caer en silencio y que ahora la veían levantarse con serenidad, la acompañaron sin juicio ni prisa. No le dijeron qué debía hacer, simplemente estuvieron ahí, ofreciéndole una presencia suave y constante que la ayudó a recordar que no estaba sola. A medida que su vida emocional empezaba a sanar, su mirada hacia el futuro también cambió. Ya no pensaba en reconstruir un matrimonio, ni en recuperar el pasado, ni en sostener apariencias. Ahora pensaba en ella, en sus planes, en su bienestar, en su paz interior. Comprendió que el amor propio no es una idea abstracta, sino un acto diario de respeto hacia lo que uno siente y necesita. La prensa, como era de esperarse, reaccionó con intensidad a su confesión. Algunos titulares buscaron sensacionalismo, otros empatía. Pero Ana, por primera vez en mucho tiempo, no se vio afectada por la opinión ajena. Sabía que la verdad tenía un peso diferente cuando venía de un corazón que había sufrido y finalmente se había liberado. Ese convencimiento la mantuvo firme incluso cuando comenzaron a surgir críticas o interpretaciones erróneas. Lo más significativo fue cómo la veía el público. Miles de personas, especialmente mujeres, se sintieron reflejadas en su historia. Le escribían agradeciéndole por poner palabras a lo que ellas mismas habían vivido. Para Ana ese impacto fue inesperado, pero profundamente sanador entender que su experiencia no era una derrota, sino un puente hacia quienes necesitaban escuchar que no estaban solas. Con el tiempo Ana dejó de hablar de su matrimonio, no por ocultarlo, sino porque dejó de ser el centro de su vida. Ese capítulo, aunque doloroso, ya no definía su identidad. Ahora lo veía como una etapa que la había enseñado a ser más fuerte, más consciente, más libre. No guardaba rencor, guardaba aprendizaje. Y así poco a poco volvió a encontrarse. En una mañana luminosa, mientras se preparaba para un nuevo proyecto, lo sintió con claridad, había recuperado la paz que creyó perdida para siempre. No necesitaba nada más. Su historia, lejos de ser una tragedia, se había convertido en un renacimiento. Porque después de 22 años de silencio, por fin se tenía a sí misma. La historia de Ana Torroja no es solo la revelación de un matrimonio roto. Es el testimonio de una mujer que después de años de silencio decidió elegir la verdad, la dignidad y la paz. Su valentía nos recuerda que nunca es tarde para recuperar la vida, para cerrar una puerta que duele y abrir otra que ilumina, para dejar de sobrevivir y empezar por fin a vivir. Cada paso que dio, cada lágrima que permitió caer, cada límite que aprendió a poner, fue construyendo la versión más fuerte y auténtica de sí misma. Y hoy Ana no se define por su dolor, sino por su renacimiento. Porque cuando una persona se elige a sí misma, todo cambia. Si esta historia te tocó, si te hizo reflexionar sobre tu propia vida o sobre alguien que amas, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal, comparte este video y acompáñanos en más relatos reales que conmueven, inspiran y nos recuerdan que la verdad, aunque duela, siempre libera. Cada historia es una oportunidad para entendernos mejor, y cada paso hacia la paz merece ser contado.